Bien, buenos días. Sí, ya nos encontramos en vivo a través de el Facebook Live del Comité Olímpico Venezolano, así como en la aplicación de Zoom del Centro Olímpico de Formación de Venezuela. Quería, darles la bienvenida. Muy buenos días a todos los que nos ven en este momento en vivo y a los que posteriormente nacional que han manejado espectacularmente durante todas estas semanas y que posteriormente seguirán haciéndolo. Quiero darles la bienvenida en nombre del profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano y la Junta Directiva que lo acompaña. Mi nombre es Zuleika Seijas, encargada del tema de formación del comité. Y por supuesto, en nombre de la Federación Venezolana de Taekwondo, el abrazo caluroso a nuestro presidente, al maestro Junki Kim, compañero además de Junta Directiva, y felicitarlo por este gran inicio, gran iniciativa y gran evento que han podido llevar a cabo para la certificación de entrenadores en taekwondo. Andrés Enríquez, quien ha sido parte, por supuesto, protagonista de esta actividad, miles de felicitaciones, además contribuido con otros proyectos de otras federaciones y es un ser excepcional, quien le doy la palabra para que entonces Andrés le des la bienvenida a nuestros dos grandes ponentes del día de hoy, a quienes saludo nuevamente y esperamos que disfruten muchísimo el día de hoy. Así que Andrés, te dejo para la presentación de ellos. Bueno, Zuleika, de verdad que agradecidos, ¿no? Como lo he reiterado en varias oportunidades. Es un privilegio poder contar con este gran respaldo que nos ha dado el Comité Olímpico Venezolano para hacer posible esta iniciativa. Y ha sido un verdadero logro, ¿verdad? Poder reunir a más de 900 personas ligadas al taekwondo que están dentro y fuera de Venezuela en este curso, ¿no? Que nos ha generado un feedback importante, nos ha generado unos niveles de acercamiento a través de las plataformas tecnológicas que son fundamentales en este contexto en el que nos tenemos que desenvolver ahora por la coyuntura que vivimos. Y en esta oportunidad también es un privilegio poder contar con dos figuras del taekwondo venezolano. Una de ellas, ha roto todos los esquemas, ¿no? de lo que es el arbitraje olímpico del taekwondo. Ha sido, junto al maestro nacional Martín Blanco, hasta ahora, ¿no? El único árbitro olímpico, ¿verdad? que tiene Venezuela. El maestro Martín Blanco hizo historia siendo el primero en Sydney 2000. Y Guillermo Rodríguez del estado de Aragua, maestro nacional también, séptimo dan, estuvo en los Juegos Olímpicos de Nanjing 2014, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ha sido también un baluarte en lo que ha sido el crecimiento del para taekwondo, ¿no? A lo largo de sus participaciones en la mayoría de los campeonatos mundiales de para taekwondo. Además de, todas sus actuaciones en eventos del ciclo olímpico que le han merecido ser nominado inclusive por la Federación Mundial de Taekwondo como árbitro del año, al igual que por las páginas informativas más importantes del planeta que cubren taekwondo, como son mastaekwondo.com y mundotaekwondo.com. Junto a él, está una figura también que va en ascenso, es un árbitro nacional de mucha trayectoria, también del estado de Aragua, Martín Rodríguez, ¿no? A quien saludo especialmente. Y ambos ahora tienen la proyección, ¿no? para una nueva expedición, una expedición que se ha pospuesto por este tema que todos conocemos ahora de la pandemia. Pero ellos están proyectados para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y con ese background, con ese respaldo, conocimiento, experiencia, no queda más que dejarlos con la palabra, ¿no? Para que ellos nos eduquen, nos orienten y nos den las herramientas necesarias desde lo micro a lo macro referentes al arbitraje del combate de taekwondo. De verdad que es un privilegio tenerlos a ambos acá y una vez más agradecido por el respaldo, Zuleika. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias precisamente por esta presentación, Andrés. Para nosotros es un gran compromiso el estar hoy aquí.
y sobre todo un gran compromiso con el taekwondo del mundo, con el taekwondo venezolano y bueno, por supuesto con la Federación Venezolana, quien nos ha dado todo el respaldo de la mano de nuestro maestro Junki Kim. El día de hoy entendemos que es una dinámica diferente precisamente porque trabajamos con tiempo y precisamente tenemos que tratar de que esta conversación, esta dinámica sea bastante fluida. Pero no sin antes quiero agradecer también el apoyo del Comité Olímpico Venezolano, precisamente para que estas herramientas permitan que la información llegue a todos los lugares. Nosotros tuvimos este año un curso de arbitraje que se realizó aquí en el estado de Aragua, donde participaron alrededor de 200 participantes y sin embargo, producto precisamente de esta situación, se ha limitado mucho el poder hacer eventos, el poder dar la información nueva que está llegando. Y bueno, creo que esto va a ser bien importante. El curso de hoy siempre quizás nos ha correspondido hacerlo dirigido hacia los árbitros. El curso de hoy va a estar dirigido hacia entrenadores, aunque el área que yo trabajo principalmente es la parte de arbitraje. Voy a tratar de contextualizar todo para que se entienda también yo como coach, como entrenador o como practicante, las nociones básicas de un reglamento de taekwondo. El día de hoy vamos a trabajar con 12 artículos, vamos a interactuar al final un poco con las preguntas, con toda la dinámica que se surja de estas primeras 12 artículos. En próximas sesiones iremos trabajando lo que son los artículos restantes, situaciones de combate que se han presentado y por supuesto la idea es aclarar dudas. Como decía Andrés, me acompaña Martín Rodríguez, él es árbitro internacional también, junto con otros árbitros muy importantes que tiene el país, que es importante nombrar, el profesor Francisco Hernández, el profesor José Ángel Mendoza, la profesora Marianely Chacín, el profesor Moisés Villarreal, árbitros, y discúlpenme si se me escapa alguno ahorita, árbitros que han proyectado a nuestro país, que han hecho un gran trabajo, que todos sumamos precisamente en pro del taekwondo de Venezuela. Entonces, bueno, para dar inicio, como hablábamos precisamente, porque el tiempo es bastante corto, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la parte del reglamento, nuestros primeros 12 artículos. Quisiéramos entender, primero que todo, que ya se me adelantó un poquito. Ok, aquí estamos. Las reglas de competencia no solamente tienen que ser algo abstracto, tienen que ser interpretados, se tienen que conocer para que nosotros podamos de una u otra manera, en el momento que nos corresponda, poder aplicarlas de manera correcta. Tanto como árbitros como coach, hay características que debe tener una persona que practica taekwondo, que practica una disciplina, sea como entrenador o sea como árbitro. ¿Cuáles son principalmente estas cualidades? Principalmente el conocimiento. Si yo voy a hacer algún reclamo, si yo voy a trabajar en base precisamente a algo que considero correcto, yo debo saber cuáles son las reglas. Si yo desconozco las reglas, por supuesto, esos reclamos muchas veces no van a tener éxito. La honestidad, bueno, creo que principalmente todo árbitro debe ser una persona honesta, pero también un entrenador también debe saber reconocer cuando muchas veces yo no gané y muchas veces si yo no logré los objetivos, yo tengo que saber reconocer, oye, el otro fue superior, tuvo mejores condiciones, tuvo mejor desenvolvimiento en este combate. Habilidades para comunicarse. Bueno, creo que estas herramientas que estamos aplicando el día de hoy son fundamentales. Yo debo saber expresarme, yo debo saber decir las cosas y en la medida que yo sepa decirlas, muchas veces voy a lograr mejor comunicación con las personas que me rodean. Capacidad de tomar decisiones. Esto aplica para un árbitro, toma también para un coach, para un entrenador, porque la vida está llena de decisiones. Decisiones correctas, decisiones quizás que no sean correctas, pero igualmente hay que tomarlas. Precisamente nosotros, los que practicamos deporte, debemos ser personas de acción. Sentido común. El sentido común es muchas veces hacer cosas que tengan relación con lo que estamos practicando. En el caso, por ejemplo, de un árbitro, precisamente si ve que está un combate y una persona, por ejemplo, está siendo golpeada, hay minusvalía de un atleta hacia otro, el sentido común te dice que debes buscar proteger a este atleta. En el caso de un coach, y también muchas veces vemos que nuestro atleta realmente no tiene las capacidades, está con un dolor, está con una lesión, y muchas veces el deseo de que mi atleta gane pone en riesgo
la integridad o la salud de ese atleta. Entonces, ese sentido común debe ser tanto para árbitros como para entrenadores, como para coach. Consistencia. En este caso, principalmente, quizás va dirigido un poco más al árbitro, ¿no? Si yo en algún momento considere dar una falta o alguna situación en un primer round, tengo que en el segundo y en el tercero, no porque la competencia se haya puesto más difícil, cambiar ese tipo de decisiones, debo mantenerlas. Eso es fundamental. Serenidad. Bueno, la serenidad muchas veces se aprende con el tiempo, con situaciones, con la experiencia. Que puede estar pasando situaciones muy difíciles y yo tengo que mantener la calma. Eso es algo que también, en coach, entrenador, que debes entender que muchas veces luego de que termina un combate, yo no puedo cargar ira, rabia con el atleta o con el árbitro. Una vez que el combate termina, yo debo entender que fue un momento determinado. Eso yo creo que es fundamental, tanto para el árbitro como para el entrenador. La confianza que no es tener exceso de confianza, es saber que si yo me preparé, que yo soy una persona honesta, que tengo las herramientas, yo voy a hacer un buen trabajo. Y eso yo creo que también lo da el tiempo y la experiencia. Y motivación y disfrutar lo que hace es lo que estamos haciendo hoy aquí. Todo lo que estamos aquí estamos porque nos une el taekwondo, porque nos gusta, porque disfrutamos hacer un entrenamiento, disfrutamos como conversaba previamente con el licenciado Andrés Enríquez, que el taekwondo no es solamente dar patadas o hacer un punce. El taekwondo va mucho más allá de eso. El taekwondo es poder interactuar con personas de diferentes estados, de diferentes países. Nos unen, podemos tener religiones diferentes, políticas diferentes. Sin embargo, nos une una gran cosa que es el taekwondo. Entonces, si nosotros logramos que todo eso se enmarque dentro de lo que es nuestra persona, nuestro ser, yo creo que, bueno, vamos a ser excelentes entrenadores, excelentes árbitros, excelentes practicantes del taekwondo, porque eso es lo que creo que al final todos queremos. Los resultados siempre van a variar, un día puede ganar, un día puede perder, pero lo que no va a variar es la gran formación que nos puede dar esta disciplina a todos. Bueno, para dar inicio a lo que es la parte ya propiamente del reglamento, estos son los artículos que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar hasta el artículo número 12, hasta los puntos válidos. Para la próxima sesión trabajaremos del artículo 13 al 24, ¿ok? Y también tocaremos un poco de lo que es el para taekwondo. Bueno, entender cuál es el propósito de un reglamento de taekwondo. Principalmente siempre es asegurar la estandarización en todas las competencias de taekwondo en el mundo, que cualquier competencia siga los principios fundamentales del reglamento y así solamente podrá ser reconocida como una competencia de taekwondo. ¿Qué es lo importante de entender desde el punto de vista práctico? Así como en un país existe una constitución, así como en una religión existe una Biblia, tiene que haber algo de forma escrita que estandarice que todas las competencias se realicen, es decir, de una sola manera. ¿Qué pasa con eso? Precisamente el taekwondo, por ser deporte olímpico, está agrupado dentro de lo que se llama la Federación Mundial. En otros deportes hay muchas federaciones, muchas asociaciones que muchas veces no han logrado que ese deporte se establezca como un deporte olímpico en el tiempo. Nosotros que practicamos taekwondo entendemos precisamente que para poder permanecer en ese ciclo olímpico, en ese participar de tantos eventos olímpicos, tenemos que trabajar unificados. Si nosotros entendemos que eso funciona así, este propósito nos va a ayudar a que la aplicación sea también en cada país dependiendo de sus condiciones. Por ejemplo, entendemos que cada país tiene características diferentes. Por ejemplo, hay países donde hay desde el punto de vista económico, la facilidad de tener equipos, de tener gran cantidad de materiales, los atletas pueden viajar, los entrenadores quizás pueden tener muchas facilidades. Hay otros países con muchas limitaciones. Sin embargo, dentro de esas mismas limitaciones, yo tengo que garantizar, por ejemplo, que la integridad del atleta nunca se vulnere. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que como en mi país pudiera haber una situación económica complicada, entonces yo simplemente voy a cambiar las reglas. Las patadas a la cara tienen una puntuación diferente porque es más fácil con los equipos que tenemos nosotros
que con los equipos que de repente funcionan a nivel internacional. Entonces hay que entender que las reglas de competencia se deben aplicar a todas las competiciones que sean de una otra manera organizadas por uniones regionales, federaciones nacionales. Y cualquier cambio que se haga como tal debe participar de la Federación Mundial. Es decir, nosotros debemos tener siempre un código que nos permita que las competencias aquí en Venezuela, en África, en Europa, en Estados Unidos, se basen en las mismas reglas. Si nosotros entendemos eso, podemos llegar a la conclusión de que el taekwondo es uno solo. ¿Qué pudieran cambiar? Características. Por ejemplo, si nosotros aquí en Venezuela no contamos con caretas electrónicas, el reglamento establece las características de que una competencia no se tenga careta electrónica, cuál va a ser los procedimientos en caso de una apelación, en caso, por ejemplo, de una situación donde no hay equipos electrónicos, por ejemplo, porque por 1000 situaciones, porque las computadoras se dañaron, hay un protocolo. No puede ser que, por ejemplo, por las características de un país, entonces se cambien todas las reglas. No, nosotros las adecuamos, pero en base a un marco, que ese marco principalmente es las reglas o los artículos que están establecidos. Vamos a pasar ahora a un poco a lo que es la parte del artículo 3. Me va a acompañar Martín, dando un poco lo que es la parte de las medidas, de las áreas de combate. Pero es importante, quiero detenerme aquí y entender que este esfuerzo que se está haciendo ahorita, porque ustedes conozcan el reglamento, mucho más allá de las palabras, hay muchos participantes nuevos, jóvenes, en edades que van entre los 16 y 21 años. Este curso está llegando a más de 900 personas. Entiendo que no solamente hay de Venezuela, hay de varios países. Y muchas veces las personas que son exitosas son aquellas personas que entienden que su país tiene unas características a lo mejor diferentes, por 1000 cosas, por situaciones económicas, políticas. Sin embargo, las personas son las que se preparan, las que tienen el deseo y de superación, logran sobresalir. El taekwondo nos da la oportunidad a todos. Muchas veces queda en parte de nosotros poder llegar a donde nosotros nos propongamos. Ok, continuando entonces, pasamos con el artículo 3, okay, el área de competencia. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la Federación Venezolana de Taekwondo, al Comité Olímpico Venezolano. Para mí es un honor estar al lado del maestro Guillermo Rodríguez, quien es mi maestro. Y bueno, para no extenderme por el tiempo apremia, vamos directo con el artículo 3, el área de lo que es el área de competencia. Tenemos lo que es el cuadrado y tenemos lo que es el octágono. Para la organización de campeonatos de taekwondo promovidos por la Federación Mundial, el lugar deberá de contar con las siguientes especificaciones. Un escenario con una capacidad de 3000 o más personas sentadas, un piso de 40 metros por 60 metros, una óptima información audiovisual, una altura de gimnasio por lo menos de 10 metros del piso hacia el techo, una iluminación mínima de 1500 lumens y una máxima de 1800 lumens. Tenemos que, como ya dije antes, está lo que es el rectangular y está el octágono con las medidas reglamentarias, que tenemos el 8x8, cualquiera de las dos, el 8x8, el área de combate, y 1 metro o hasta 2 metros máximo de área de seguridad, donde da un total de 10x10 o un 12x12 como máximo en el área de competencia. Okay. Aquí lo que veníamos hablando, las medidas reglamentarias del 8x8, del área de lo que es el área permitida de combate, 1 metro de área de seguridad, hasta 2 metros permitido, dependiendo del evento. Ok, aquí es bien importante acotar. Entendemos que muchas veces las características de cada país, muchas veces nosotros hemos hecho eventos aquí en Venezuela donde ha sido muy difícil tener octágonos. Nosotros podemos tranquilamente, en la Federación Mundial, precisamente como yo decía anteriormente, las reglas se pueden adecuar precisamente a las características de cada país.
nosotros muchas veces tenemos en vez de un octágono, un área rectangular, ¿ok? Donde precisamente se van a respetar estas medidas, que era lo que anteriormente funcionaba en los eventos tradicionales, inclusive hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Por qué cambia el octágono? Precisamente eso es parte de debate que se ha dado a nivel mundial. Cada una de las disciplinas quiere que sean vistas o recordadas y rápidamente la persona pueda asociar su disciplina con una especie de área de competencia. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, la lucha tiene un círculo, ¿correcto? Y de los que practican lucha, tienen un área circular. En el caso del taekwondo, cada vez queremos que ustedes cuando vean un área o un octágono, ustedes digan, el octágono corresponde al taekwondo. Y precisamente ese ha sido el gran esfuerzo que ha hecho la Federación Mundial en cambiar un poco ese concepto tan cerrado. Entonces, para los Juegos de Tokio, que esperemos todos si se pueden realizar en el año 2021, la lucha o las disciplinas de lucha van a tener como tal el judo, un área circular, el taekwondo va a tener el octágono y en el caso del karate tendrá el área rectangular, que normalmente es lo que se estila para esa disciplina. Es importante también entender, muchas veces poniendo las características de nuestro país, a veces vamos a una competencia y quizás no existe el área de seguridad. Bueno, lo más importante siempre es salvaguardar la integridad del atleta. Es decir, el público no puede estar tan cerca de la competencia. Muchas veces cuando nosotros hacemos una competencia permitimos que el público esté encima de los competidores y eso muchas veces es riesgoso. Yo no puedo tener a lo mejor las colchonetas porque no tengo la disponibilidad de colchonetas, no tengo la posibilidad de tener más colchonetas. Bueno, hago mi área de competencia donde pueda asegurar que el atleta tenga su seguridad y distancio el público en una distancia importante, precisamente para evitar que en cualquier situación pudiera lesionarse el atleta. Asimismo, los mismos coaches deben garantizar, tanto por la seguridad de su atleta como por la seguridad de ellos mismos, no tener al público tan cerca. En las características, por ejemplo, de eventos internacionales, como decía Martín, hay unas características de iluminación, pero muchas veces la realidad es que no todos los eventos pueden realizarse de la misma manera. Entonces, cuando yo voy a organizar mi evento a nivel local, nacional, ¿qué es importante? Bueno, hago mi área de competencia, si tengo el octágono lo coloco, si no tengo el octágono lo voy a hacer de manera rectangular, pero garantizando que el público no esté encima de los atletas ni de los coaches. Eso es muy, muy importante como tal. Dentro de las mismas características de un evento, ya sabemos cuáles son las reglas, ya sabemos cuál es el área de competencia. Pasamos ahora a lo que es el artículo 4. El artículo 4 nos habla de los competidores o los participantes. Los competidores deben tener unas características como tal. Vamos a ir un poco a que conozcan cuáles esas características que debe tener todo practicante de taekwondo. Adelante, Martín. Okay. Todo atleta debe contar con la nacionalidad, su documento, su pasaporte. Debe tener lo que es el carnet hablado por la Kukkiwon de Dan y el título de atleta, como lo vemos en la pantalla, el título que lo acredita como atleta. Que lo que se llama el GAL, ¿okay? El Global Athletic License, que es lo que nos permite a nosotros que independientemente del país que yo tenga, eso es lo que me va a dar a mí la posibilidad de representación por el país que yo estoy compitiendo como tal. Correcto. Pasamos el vestuario para los competidores. Bueno, en caso de usar lo que es el sistema electrónico, el protector de cabeza, tenemos todo eso lo tenemos en la mesa técnica. Sabemos que cuando estamos en un evento hay una mesa técnica que nos va a proveer de todos estos equipos. Tenemos los protectores de antebrazo, tenemos las canilleras, los guantes, las medias. Las medias nos los da el evento, pero también
hay muchos atletas que van con sus medidas personales. Ahí se revisa que tengan, hay un sensor donde uno verifica que tenga todos los magnetos correspondientes, pues hay un límite para eso. Su copa, para todo esto para masculino, femenino, las medias. Y bueno, el protector bucal, tenemos que estar pendiente que sea totalmente transparente. Tiene que ser totalmente transparente. Y bueno, la careta, para los eventos, tenemos que estar pendientes de esto porque ya, como ya sabemos, al presentarse al área de combate si no tenemos alguno de estos implementos, quedan descalificados inmediatamente. Okay, aquí están los equipos que están avalados por la Federación Mundial. En el sistema electrónico está la DAEDO y la KPMP. Y bueno, están los demás artículos. Okay, aquí es importante acotar, precisamente yéndonos a las características muchas veces de nuestros países. Normalmente podemos trabajar con petos electrónicos, pero también pudiéramos hacerlo con petos convencionales, ¿ok? Sabemos precisamente que muchos de los eventos que se realizan a nivel local, a nivel nacional, en el caso principalmente de Venezuela, muchas veces no contamos con equipos electrónicos. ¿Qué es importante entender de esto? Bueno, nosotros debemos garantizar, por ejemplo, que el atleta tenga lo que se llama el peto, tenga la careta, tenga el protector bucal, sus guantes, como decía Martín, todos los implementos que garanticen la seguridad. Por ejemplo, el protector genital, ya sea femenino o masculino, es fundamental. Porque precisamente una de las características del taekwondo es que precisamente se busca la seguridad del practicante. Muchas veces nosotros llegamos a la competencia y no le damos importancia a esto. Pero ¿qué pasa? El taekwondo, su idea de permanecer en próximos eventos como París 2024, es precisamente que no hayan situaciones que se vulnere la seguridad del atleta. Y vemos precisamente que muchas veces cuando hay omisiones de la protección del atleta es cuando pasan eventos que pues realmente se pueden lamentar. El taekwondo empieza desde edades muy pequeñas. Hay practicantes que ya a los 3, 4 años uno disfruta ver los combates, disfruta ver precisamente cómo esos niños, se divierten, luego van llevando desde el punto de vista el deseo de ganar una competencia, lo llevamos a los primeros eventos, pero es bien importante que todo entrenador y sobre todo el árbitro entienda que por mucho deseo de que participen, no podemos limitar la seguridad de los atletas. Eso es fundamental. Entrenadores, coach, competencias van a haber muchísimas, pero la integridad y la seguridad de un atleta debe velarse en cada uno de los eventos. Árbitros, en sus manos, precisamente, así como hablamos de toma de decisiones, está saber poner también claro que la integridad y la seguridad de un atleta no puede ir de la mano de la emoción de un coach o de la emoción del público. Su trabajo, su responsabilidad es garantizar que los atletas estén en el área de competencia con todos los implementos que corresponden. ¿Okay? Sí, también es importante acordarse en la mesa técnica los atletas no pueden llevar ningún tipo de collares, de algún utensilio, zarcillo, las mujeres, todo esto no es permitido. Ok, vamos un poco ahora a lo que son las divisiones y pesos, precisamente con miras de poder garantizar que haya equidad e igualdad en los competidores, se establecen los pesos, ¿ok? Tanto en el caso femenino como en el caso masculino. Precisamente estos pesos en lo que se llaman categorías mundiales son principalmente con un rango de 4 a 5 kilos promedio de división o de separación. Okay. ¿Qué busca esto evitar? Precisamente que un atleta que tenga una ventaja muy clara precisamente en pesos pueda verse favorecido. Sin embargo, esto ha traído algunas, vamos a llamar, cambios en lo que era el taekwondo anterior a lo que es el taekwondo moderno. Ahorita vemos personas realmente sumamente delgadas, sumamente altas,
precisamente porque, bueno, se busca que esa persona tenga una cierta ventaja dentro de un rango de peso. Podemos ver las características o los pesos, por ejemplo, 54, de 54 hasta 54 kilos, hasta 58, 63, 68, 74, 80, 87 y más de 87. Esto es lo que se llama las categorías mundiales. En el caso femenino es 46, hasta 49, hasta 53, hasta 57, hasta 62, hasta 67, hasta 73 y 73 más. Esto es lo que se llama categorías mundiales, es decir, cuando vamos a un evento de un campeonato mundial, un evento nacional, normalmente, o un evento o unos juegos, por ejemplo, se dividen a veces centroamericanos, suramericanos, muchas veces llevamos las 10 categorías, es decir, cada una de sus categorías con todos los pesos. Luego vemos entonces lo que son las categorías olímpicas. En las categorías olímpicas se concentran en 4 principales masculinas y 4 femeninas. Precisamente ahí se unen hasta 58 kilos en el caso masculino, hasta 68 kilos, hasta 80 kilos y 80 más. Hay una diferencia importante, es decir, de hasta 12 kilos pudiera haber, o en el caso de más de 80 kilos podemos ver divisiones hasta de 20 kilos entre un atleta y otro. Sin embargo, a nivel olímpico, esas son las plazas que fueron otorgadas al taekwondo. Por ser estas plazas muy puntuales, precisamente el atleta, el coach, debe estar muy claro precisamente que estas variaciones no deben afectar las reglas. Es decir, porque yo vea uno que es más grande y el otro es más pequeño, yo no puedo decir, este está en minusvalía, no. Se establece precisamente que está dentro del rango y precisamente yo como árbitro debo ser totalmente imparcial. Y aquí es algo que es importante acotar. Muchas veces, lo voy a explicar más adelante cuando hablemos del pesaje y todo esto, muchas veces los coaches, y aquí sí directamente es un poco hablando hacia los coaches, queremos que nuestros atletas, a veces hasta son niños infantiles, que reduzcan su peso, que bajen el peso precisamente para tener cierta ventaja en una categoría. Y esto es muy importante que nosotros sepamos y limitemos que nunca la seguridad ni la integridad de un atleta se vea por un deseo parcial de un coach o de un padre de que mi atleta participe en una categoría. Ya cuando estamos hablando de atletas de élite, ¿ok? Es diferente. Aquí vemos un poco las categorías junior, vemos precisamente que buscando la mayor seguridad, la división de pesos es menor. Los rangos son de 3 kilos, 4 kilos, precisamente para evitar que en estas categorías junior, que son de 14 a 17 años, pudiera haber situaciones donde se vulnerara al atleta precisamente por mucha diferencia de pesos. Es importante acotar que producto de esta pandemia se acaba de suspender el campeonato mundial junior que iba a ser en Bulgaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que todos esos atletas que estaban en esas edades, que de muchos de los países que nos pudieran estar viendo o de Venezuela, que no se va a realizar este año, que se va a realizar en el 2022, es decir, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, y bueno, que nunca se piense que porque no se pudo dar un evento en algún momento, es el final, ¿no? Simplemente vendrán nuevas oportunidades y bueno, hay que seguir entrenando. Igualmente que en las categorías olímpicas, las categorías junior se unen, igualmente en este caso son 5 categorías, 5 masculinas, 5 femeninas, van de 48 hasta 73 kilos en el caso masculino y en el caso femenino de 44 a 63. Mi persona tuvo la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing en el 2014 y realmente es una experiencia importante. En los eventos, las Olimpiadas Junior surgen precisamente como un semillero para esas Olimpiadas de adultos que se realizan. Y es importante entender, sobre todo los jóvenes que nos están oyendo en categorías en edades de 16 a 21 años, que la evolución que ha tenido nuestra disciplina ha cambiado inclusive hasta las edades, tanto precisamente
de este tipo de olimpiadas, pero también ha cambiado, por ejemplo, a nivel de arbitraje, las edades. Anteriormente, para poder ser árbitro internacional, por darle un caso, se manejaban 26, 27 años. En el caso de las mujeres se ha reducido inclusive hasta 21 años por los danes. ¿Qué significa eso? Bueno, que la información, que el desarrollo que ha tenido nuestra disciplina ya permite ir bajando edades. Igualmente, en el caso de los árbitros, ya sean nacionales, regionales o locales, pudieran desde cortas edades, si a mí me llama la atención el arbitraje y quizás no muy fuerte no es la parte de la competición, es desarrollarme en el área que yo me sienta cómodo. Tuve la oportunidad en un campeonato que se realizó en Colombia, de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde hubo una competencia donde los árbitros, era una competencia por equipo, eran niños. Y de verdad que uno la motivación que tiene es que simplemente si la persona desde corta edad empieza a desarrollar algo, va a ser un profesional con mucho éxito. Nosotros podemos ver cómo ha avanzado la tecnología. Uno ve sobre todo los jóvenes ahorita con un teléfono y pueden ser tan rápido escribiendo, viendo rápidamente, que quizás muchas veces uno tiene muchas más limitaciones. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, vamos a seguir preparándonos y ya no, por ejemplo, ponerle tantas limitaciones como coach o como entrenadores o como árbitros. No, tú tienes que tener 22 años, por ejemplo, para hacer el curso regional o zonal. Muchas veces ponemos muchas limitaciones que nosotros tuvimos en nuestra época, pero ahorita precisamente estamos buscando que esas nuevas generaciones, por muchas situaciones, tengan mayor información. Y una de las funciones que debe tener entrenador, árbitro, es siempre darle a todos nuestros personas donde nosotros tengamos cierto tipo de influencia, la posibilidad de que les llegue el conocimiento. Aquí sencillamente vamos a hablar de lo que es el artículo 6, que es clasificación y método de competencia. Entendemos que el taekwondo tiene lo que es la competencia individual, es la que casi todos conocemos. La competencia individual, donde normalmente una persona puede participar en una sola categoría. Los Juegos Olímpicos se trabajan en base a la competencia individual. Sin embargo, desde el punto de vista de los medios, de las redes, muchas veces vemos lo que se llama la competencia por equipos. En su momento se llamó TK5, TK4, TK3, que son realmente muy llamativas. Venezuela ha tenido la oportunidad de participar en varios eventos mundiales por equipo. Si mal no recuerdo, Venezuela participó en la Copa en Rusia, el mundial de Combates. Ha participado también en Aruba, participó en el campeonato de la Copa del Mundo. Esto se realiza una vez por año, cuando se realizan los Grand Prix. En paralelo, luego del Grand Prix final, se realiza lo que se llama la competencia, lo que llaman ellos la Copa del Mundo o la competencia por equipos. En este caso, cada país tiene la posibilidad de tener entre 5 y 6 participantes con unas modalidades donde hay unas diferencias de tiempo y precisamente buscando que sobre todo sea muy excitante, muy llamativo. En el tipo de competencia se catalogan por sistema individual, que es lo que conocemos todos, donde cada quien va ganando y va avanzando. El sistema de rondas, que también funciona, y lo que se utiliza a nivel olímpico, que es lo que llamamos el repechaje, ¿ok? Que es donde los que ganan, así pierdan, pero si perdieron con el que sigue ganando, y llega a la final, esa persona puede trabajar y buscar lo que se llaman las medallas de bronce. Para avanzar un poco en tiempo, entendemos que de lo más vigente, de lo más actual ahorita, que estamos viendo, aparte de este tipo de competencias, se está realizando lo que se llama el Grand Prix y Grand Slam. El Grand Prix y Grand Slam ya son un poco lo que es la parte más profesional del taekwondo, es decir, estamos buscando que el taekwondo se profesionalice y este tipo de eventos están con esa búsqueda precisamente de que no solamente sea la medalla, sino también que sea un poco rentable para el practicante. En este caso vamos a ver el sistema de puntos, es un poco lo que se trabaja en base cuando hay un evento a nivel local, nacional, para saber quién es el equipo ganador.
Es decir, el estado ganador, el país ganador, o en este caso, si es por clubes, el club ganador. ¿Ok? Avanzamos un poco acá para ir a la parte. Ok, la duración del combate. La duración del combate dejo a Martín para que lo explique. Ok, la duración del combate, bueno, tenemos cuatro formas. Está el 3 rounds de 2 minutos con 1 minuto de descanso. Tenemos el de 3 rounds de 1 minuto y medio con 45 segundos de descanso. 3 rounds de 1 minuto con 45 segundos de descanso. Y 2 rounds de 2 minutos con 1 minuto de descanso. En caso de un combate, en la cuenta después del término del tercer round, se realiza un último round, que es lo que llamamos el round de oro. Antiguamente el punto de oro, o ahora es el round de oro. En caso de que sea en el evento se haya establecido 2 rounds, vamos a un tercer round, el round de oro. Aquí, como podemos ver, como ahora son 2, el que llegue a 2 o más puntos, el ganador en el round de oro. El gancho, el primer gancho, no va a beneficiar como ganador al contrincante, sino con el segundo gancho. Aquí es bien importante conocer, Martín, que precisamente eso se cambia para evitar precisamente un error involuntario del árbitro o, por ejemplo, que los jueces de esquina vieran un puño que a lo mejor no tuvo la consistencia. Entonces, estamos buscando precisamente que el taekwondo tenga menos parte subjetiva. Cuando llegamos al cuarto asalto, por ejemplo, tiene que ser claramente una diferencia, lo que permita que no en una acción que a lo mejor no fue de segura, se pierda el trabajo de un atleta donde realmente estuvo muy parejo. Esas son modificaciones que se ha tenido el reglamento. Y por eso es importante estar actualizado, precisamente porque muchas veces, si no estamos actualizados, nos guiamos por conceptos que muchas veces perjudican a nuestros atletas o pueden perjudicar a otro de los practicantes. Les recuerdo que una vez que terminemos es que vamos a pasar con el ciclo de preguntas, ¿ok? Una vez que culminemos hasta el artículo 12, vamos a pasar con lo que es la parte de las preguntas. El sorteo. Bueno, el sorteo normalmente todos conocemos cómo funciona, se colocan los atletas, hay un sistema computarizado, hay a veces en nuestro país hemos visto el sistema de papelitos. Lo que sí es importante es, primero que todo, que cada país debe ir teniendo un atleta sembrado, es decir, ese atleta que tiene mayor experiencia, que tiene mayor participación, que ha logrado éxitos nacionales o internacionales, es lo que se llama el atleta sembrado. Ese atleta normalmente está privilegiado frente a otros. ¿Qué garantiza eso? Que muchas veces ese atleta, por su mérito, esté siempre en las semifinales, finales, porque se lo ha ganado. Entonces, muchas veces no lo estamos haciendo de manera correcta en muchos de nuestros países, simplemente colocamos a todos por igual, y eso sí es importante que se vaya trabajando y mejorando, específicamente en nuestros países, donde quizás por limitación de eventos no funciona así. Y eso sí debemos nosotros hacer hincapié como coach, como entrenadores, de hacer un sistema donde nuestros atletas que tienen mayor experiencia y participación puedan estar sembrados. Normalmente el sorteo se hace un día antes de la competencia, ¿ok? En presencia de los entrenadores, de la parte de la mesa técnica, y eso es bien importante porque muchas veces si no están presentes los entrenadores por alguna situación, desconocen de características y cuando están el día del evento, entonces muchas veces realizan observaciones o reclamos, pero deben estar presentes en el momento que se realiza el sorteo. El pesaje. En el pesaje quisiera comenzar con lo que acoté hace poco. Muchas veces nosotros queremos que por que nuestro atleta tenga ventaja de tamaño o porque de repente es muy gordito, por a veces muy delgado, muchas veces lo colocamos en categorías precisamente donde la seguridad del atleta no está por encima de primero. Se les recuerda que lo primero que se debe hacer es garantizar la integridad del atleta. Así como la integridad, está totalmente prohibido en categorías infantiles y cadetes que el atleta se pese de forma, o sea, totalmente sin ropa. Precisamente es una nueva regulación que se estableció en la Federación Mundial precisamente para la protección de la integridad del atleta, que los atletas en categorías infantiles, cadetes y junior no se puede pesar sin ropa.
Y en este caso se puede agregar hasta 100 gramos. Entonces, eso como entrenadores, como coach, debemos conocerlo. Como árbitro, si yo estoy el encargado de la parte del arbitraje, debo garantizar que eso sea así. Es una normativa e inclusive puede ser sancionado un entrenador, un árbitro o una federación que no cumpla con estos estándares. Lo otro que se establece también para buscar salvaguardar la integridad de los atletas es lo que se llama el pesaje aleatorio. Nosotros vimos atletas que muchas veces, inclusive hubo el caso de un atleta que falleció porque perdió 6 o 7 kilos en menos de una semana, se deshidrataban precisamente por lograr un peso, y luego que terminaban, cuando llegaban al combate, estaban en muy malas condiciones, o posterior al combate tenían sus problemas metabólicos. Esto estableció que nosotros, todo atleta, así haya hecho el peso en el momento correspondiente, el día de la competencia, 30 minutos o una hora antes, debe ser pesado nuevamente. Eso es un 20% de, es decir, si son 10 atletas, en este caso, 2 atletas deben ser pesados de forma aleatoria. Y la tolerancia debe ser hasta de un 5%. Es decir, yo puedo pesar más de lo que pesé el día anterior, puedo pesar hasta un 20% más de mi categoría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la categoría de 80 kilos, yo pudiera pesar hasta 84 kilos al día siguiente. Esa es la tolerancia que yo puedo tener en base al peso que yo tengo. Eso para garantizar que no suceda lo que estaba pasando anteriormente, donde el atleta bajaba demasiado peso y el día de la competencia comía demasiado o estaba demasiado débil. Entonces, como les dije, lo primero es la seguridad. Tanto debe saberlo el árbitro como el entrenador. Ok, vamos un poco con lo que es el procedimiento de la contienda. Adelante, Martín. Muy bien. El procedimiento de la contienda, bueno, se llaman los competidores hasta 3 veces durante los 30 minutos previos a la competencia. Como ya había dicho antes, hay una inspección donde hay una mesa técnica. Ahí el competidor va, se le provee de todos los equipos, las caretas, todos los equipos que ya habíamos mencionado antes. Tenemos que estar pendientes, como ya dije antes, competidor que se presente al área de combate sin alguno de estos equipos queda eliminado automáticamente. El ingreso al área de competencia, después de la revisión, bueno, ingresa en el área con su entrenador y el médico, si así lo tiene. Aquí tenemos la entrada de los árbitros. Estamos el juez 1, referee central, 2 y 3. Entran al área, hacen el saludo, Cherokee Unet. Ahí vemos, nos retiramos, nos ponemos lateral con los árbitros que están entrando, los nuevos árbitros que están entrando, hacemos el respectivo saludo y le damos ingreso a los nuevos árbitros en la competencia. Aquí es importante acotar que precisamente esto ha variado un poco. Si va, por ejemplo, vamos a un juego olímpico, por la parte del espectáculo, por la parte del público, muchas veces esta entrada, que es la que conocemos nosotros tradicionalmente, puede variar. Eso queda a decisión precisamente del jefe de árbitros que esté para ese evento. Vamos ahora un poco con lo que son las técnicas y áreas permitidas. Vamos a entrar un poco en materia de lo que todas debemos conocer. En este caso, las técnicas permitidas son la técnica de puño a la zona del peto, ¿okay? O la zona frontal, y las técnicas de pie, e igualmente pueden ser a la zona del peto o la zona de la cabeza o de la cara. ¿Okay? Las áreas permitidas son tronco y cabeza. ¿Cuáles son las áreas que no son permitidas? De la cintura hacia abajo, ¿ok? No es área permitida. Entonces, ¿qué es importante enseñar anteriormente? Se exigía, por ejemplo, en el caso del puño, lo que se llamaba parunchumuk, que es que el puño tenía que ser totalmente extendida la mano, ¿ok? La mano totalmente extendida. Sin embargo, ahora, si el puño pudiera hacerse inclusive de forma no totalmente frontal, sino un poco más lateral, pero tiene fuerza e impacta de manera fuerte en el tronco y estremece, eso puede ser contado como punto. En el caso, por ejemplo, de una técnica que se realiza con la pantorrilla, no es considerada una técnica permitida.
Por ejemplo, si yo realizo un giro y el giro pega con la pantorrilla en la cara, eso no es una técnica válida. Entonces, esas técnicas permitidas debemos conocerlas como entrenador. Si yo mi atleta realizó un giro y ese giro le pegó en la cara, pero precisamente pegó con la pantorrilla, yo no puedo asumir de que esa técnica fue correcta. Esa técnica en este caso pudo tumbar al atleta, pero no es una técnica que debe ser puntuada. Lo otro que también debemos conocer siempre, que es muy, muy importante, es que las técnicas siempre buscan realmente es que se maneje de forma correcta el combate. Por ejemplo, evitar un puño a la cara, evitar precisamente una patada en la zona de la pantorrilla, porque muchas veces eso va en contra de lo que es realmente la integridad del atleta. Y en base a las técnicas permitidas, vamos a ver cuáles son los puntos válidos. Aquí vamos a ir Martín y yo los dos detallando las características de cada uno de los diferentes puntuaciones. Muy bien, bueno, un punto por puño válido al protector del tronco, como dijo el maestro Guillermo, el puño tiene que ser recto y contundente a la área del tronco. 2 puntos por patada válida al protector del tronco, 3 puntos por patada válida a la cabeza, 4 puntos por patada de giro al protector del tronco y 5 puntos por patada de giro a la cabeza. Ok. Anteriormente se restaba la puntuación de cuando había una falta. En la actualidad se adicionan lo que se llama el gamchom. El gamchom es cuando un atleta realiza una falta, se le otorga un punto al contrincante. Y eso también es considerado un punto válido. Ok. Por factor tiempo, el día de hoy vamos a llegar hasta este artículo 12. Vamos a dar la oportunidad para que todas las personas que tengan a bien las preguntas y que Andrés nos ayude a coordinar esto en el tiempo que nos queda para culminar la jornada del día de hoy. Hay muchos puntos por cuales tocar que queremos profundizar, pero simplemente quisimos este día de hoy empezar a conocer un poco lo que es el reglamento para entrar luego en la parte más puntual, donde hay más situaciones de combate, que creo que son las dudas que tienen la mayoría. No sé si Andrés me está oyendo y pudiéramos pasar directamente a la parte de preguntas y respuestas. Sí, te copio, Guillermo. Ok, tenemos alrededor de 10 preguntas, todas bastante interesantes. Okay. Nos plantea el profesor Cruz del Estado Lara, un buen amigo de la casa de la Federación. Nos dice, maestro Guillermo, basándose en su experiencia en Colombia, ¿no? Él plantea, ¿ha pensado la Federación Venezolana de Taekwondo crear una escuela o un colegio de árbitros nacionales? Es la pregunta que hace. Bueno, fíjate, he tenido la oportunidad de compartir muchísimo en Colombia. Hay excelentes árbitros de Colombia, los cuales he tenido la oportunidad de conocer. Venezuela, desde que comenzó en la parte olímpica, ha tenido, yo no sé si la palabra formal de colegio de árbitros, pero ha tenido personas muy importantes en el arbitraje mundial. No quisiera dejar de nombrar, pero para mí es siempre un orgullo poder manejar al maestro Honky Kim. El maestro Honky Kim tuvo el cargo más importante a nivel mundial de arbitraje para los Juegos de Beijing 2008. Y precisamente esa semilla que él sembró cuando fueron los precursores del taekwondo aquí en Venezuela, ha dado, como tú bien lo mencionaste, la presencia del maestro Martín Blanco en las Olimpiadas de Sydney y la oportunidad que he tenido yo de estar en 2 Juegos Olímpicos. Venezuela ha tenido el trabajo arbitral, yo digo que desde el punto de vista ha desarrollado mucho el trabajo arbitral, pero precisamente las limitaciones que hemos tenido van acompañadas también en lo que es la misma parte de las competencias, es decir, la situación económica, la cantidad de cursos cada vez es más difícil.
si tú convocas, por ejemplo, con muchas limitaciones un evento deportivo, no puedes realmente darle las condiciones a los árbitros muchas veces que se merecen. Entonces tienes que limitar el número de árbitros de manera muy puntual. De hecho, en los últimos 2 años se han hecho las competencias muy localizadas para evitar precisamente que se tengan que trasladar porque no hay posibilidad a lo mejor de darle el hospedaje. Entonces, creo que desde el punto de vista del conocimiento se ha hecho y muchos de los árbitros de Venezuela han tenido actuaciones importantes, el profesor Moisés Villarreal, el profesor Francisco Hernández, la profesora Marianely Chacín, personas destacadas en el arbitraje mundial. ¿Cuál quizás es la gran limitación que tenemos ahorita? Quizás el factor económico que nos impide precisamente organizarnos quizás mejor, como en países donde, por supuesto, si tienen mayor número de eventos, pudieran invitar a mayor número de árbitros. Ok, continuamos, Guillermo. Nos plantean la siguiente interrogante muy interesante de por sí. ¿Cuáles han sido las razones de tantos cambios a lo largo de la historia del reglamento de combate de taekwondo? Bueno, fíjate, yo creo que nada en la vida es lineal, ¿no? Todo va cambiando. Cuando nosotros nacíamos no existía un celular, no existía internet. El mundo evoluciona y por supuesto tiene que evolucionar. Hay gente que dice que el taekwondo de antes era mejor, era más espectacular. Sin embargo, precisamente el estar a nivel olímpico tiene unas regulaciones de seguridad, como yo les decía, donde es importante entender que lo primero es la integridad del atleta, la salud del atleta. Entonces, muchas veces eso buscó que se cambiara, por ejemplo, donde hacer un combate sin careta o sin ciertos protectores. Se fueron agregando los guantes, las espinilleras. Luego, buscando precisamente que no hubiese situaciones de escándalos, se ha ido limitando el trabajo arbitral para que no haya tanta subjetividad. Muchos hemos sentido como árbitros la presión cuando trabajas en un país local o con un entrenador X que grita, que insulta. Entonces muchas veces nosotros cambiamos la decisión por miedo. Entonces la parte electrónica permite precisamente que no se haya esa subjetividad. Y el tercer factor es la parte de la televisión, la parte espectacular. Van a haber cambios en el octágono, en los uniformes, en ver que el taekwondo sea más efectivo. Por ejemplo, si vemos que los puntos son muy difíciles de salir, van a buscar que un evento sea donde haya mucho puntaje, no un evento que quede 1-0, no es emocionante. Uno va a una competencia de fútbol, por ejemplo, y uno recuerda los partidos muchas veces que hubo bastantes goles. En el taekwondo igual. El taekwondo queremos que hayan patadas de diversos puntos, la patada de giro tenga una puntuación porque queremos patadas espectaculares. Entonces, eso hace que la gente vea realmente un evento por televisión o por internet. Si uno ve algo muy monótono, se fastidia. Entonces, queremos realmente un taekwondo bastante dinámico y esa dinámica es ensayo y error. Se trabaja, se mejora y, bueno, no funcionó, se cambia. Por ejemplo, los uniformes. Se está trabajando en eso, ha traído controversia, pero bueno, es parte de la dinámica precisamente para mejorar nuestra disciplina. Muy bien, Guillermo, hay 2 preguntas que están vinculadas, ¿no? Nos dicen, ¿qué nos puede decir o explicar sobre unos nuevos modelos europeos de competencia donde se está priorizando la estatura en lugar del peso del atleta? Y ahí mismo, ¿verdad? Nos plantean que una interrogante. En el reglamento de taekwondo las categorías no son divididas por edades, preguntan. Sí, realmente eso ha sido un ensayo que se ha hecho principalmente en categorías cadetes, junior e infantiles, donde, como te decía, precisamente se está buscando evitar que a veces veamos una competencia de 2 atletas que pesan 50 kilos, pero que realmente uno es muy pequeño y el otro es muy alto. Entonces, realmente con la idea de promover, sin embargo, eso no está establecido a nivel mundial, esos son ensayos que se están haciendo precisamente para buscar la mayor participación de atletas, porque una de las características y que nos preocupa mucho a los que estamos involucrados en este deporte es que los atletas élite realmente están demasiado delgados y muchas veces no es la parte que se vean con fuerza, con músculos, sino realmente a veces en una delgadez extrema que muchas veces atenta contra su salud. Ok. Guillermo, nos dicen, según tu criterio y experiencia,
¿cuáles han sido esos cambios más significativos, ¿no?, en el arbitraje de taekwondo, partiendo obviamente del tema de la era de peto tradicional y la era de peto electrónico? Bueno, fíjate, uno de los cambios que eso lo impulsó el maestro Honky Kim a raíz de Beijing es el video replay. El video replay permite precisamente poder corregir los errores arbitrales bajo una óptica más detallada y de mayor vamos a llamar, claridad. Cuando uno está arbitrando hay 1000 factores. Están dos atletas empujándose, está el público, es una velocidad impresionante, son decisiones en microsegundos, muy rápido el trabajo. El video replay garantiza que si el árbitro se equivocó o el juez de esquina, en este caso, también pudo tener una falla, corregirlos y revertirlos. Eso garantiza precisamente una mayor justicia en el desarrollo de nuestra disciplina. Eso evita los escándalos, porque muchas veces ese escándalo era, cónchale, un árbitro se afincó sobre mi atleta. No, y si el árbitro está equivocándose, tiene la posibilidad de ser corregida esa falla o de revertirse en este caso. Creo que, por supuesto, los petos electrónicos han sido también un cambio muy importante, porque indudablemente quita un margen de subjetividad de los puntos, de la puntuación de los jueces de esquina. Y bueno, por supuesto, creo que lo otro que también está a miras al futuro es un poco la profesionalización que se está dando con los Grand Slam y Grand Prix, porque hace que el atleta tenga la posibilidad económica de que su trabajo sea valorado también, y no solamente desde el punto de vista de la satisfacción del público. Entonces, esas tres cosas yo creo que están haciendo que el taekwondo nos permita permanecer en la parte olímpica, y siempre y cuando, como bien lo decía, se vayan ajustando siempre a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el video replay ya se está haciendo con drones, se está viendo en varias dimensiones. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Bueno, las competencias van a ser muy interesantes, muy dinámicas. Exactamente. Guillermo, has nombrado, ¿no?, en diversas ocasiones durante esta ponencia al Gran Máster Honky Kim, y justamente nos están preguntando cuál ha sido la influencia que ha tenido el maestro Honky en tu carrera como árbitro, como taekwondista, como artista marcial. Bueno, es difícil en un corto tiempo decir la influencia, pero bueno, ha sido un mentor, un tutor, realmente ha sido un apoyo. Hay personas en mi vida que realmente han hecho lo que yo soy en la parte deportiva. Debo nombrar, por supuesto, al maestro Martín Blanco, que fue el que me sembró una semillita de la parte del arbitraje. Por supuesto, el maestro Honky Kim, no como presidente de la Federación Venezolana, sino la persona que ha sido siempre quien me ha motivado realmente a seguir hacia adelante. Pero desde el punto de vista de arbitraje, el maestro Honky Kim me ha dado esas enseñanzas que me ha tocado aplicar en momentos muy difíciles de mi vida. El arbitraje, hay momentos muy satisfactorios, pero hay momentos muy difíciles. Momentos donde realmente tú eres el centro, vamos a llamar, de críticas, porque las decisiones pueden ser controversiales. Y ahí la importancia del maestro Honky, con su experiencia, con su visión, de hacerme entender precisamente, bueno, que los hombres estamos hechos para eso, para tomar decisiones. Realmente, bueno, quien me hace la pregunta le puedo decir que ojalá algún día yo tenga la oportunidad, y precisamente estoy buscando siempre, de apoyar, como me ha apoyado el maestro Honky Kim, en el desarrollo de la carrera deportiva de cualquier árbitro. Muy bien. Guillermo nos pregunta, ¿qué tan importante es el manejo del idioma para poder ser un buen árbitro? Bueno, fíjate, yo creo que va un poco con la visión que yo tenga como árbitro. Si yo quiero ser un árbitro local, bueno, por supuesto, el idioma de mi país no es tan trascendental. Ahora, si mi visión es llegar a ser un árbitro internacional, necesariamente tengo que dominar el idioma inglés. Los cursos internacionales son en idioma inglés. El lenguaje universal de comunicación es el idioma inglés. Yo les voy a poner un caso.
imagínense que ustedes están en una competencia, en una final, y está un atleta de África y está un atleta de China, y los dos hacen una solicitud de video. ¿Cómo la van a hacer la solicitud? En idioma inglés. Entonces, si yo no domino el idioma inglés, no voy a tener la capacidad para poder extraer la situación de los dos y llevárselo y explicársela a un árbitro, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Entonces, debo dominar el idioma inglés, no solamente para aprender o pasar el curso, sino para que en situaciones extremas yo tenga la capacidad de que mi mente sepa analizarlo. Fundamental. Si yo quiero ser árbitro internacional, debo dominar bien el idioma inglés. Y permiso, maestro. No solamente pienso yo los árbitros, también los coaches, es importantísimo que estén con el inglés ahí, porque en caso de una competencia internacional, al solicitar un video replay, tienen que saber cómo decirle al árbitro lo que requiere con el idioma. Entonces es importante que tanto el coach como el árbitro dominen bastante el inglés. Ok. Nos preguntan, Guillermo, un tema justo del que estábamos comentando previo al inicio de la ponencia del día. ¿Cuáles serían, a grosso modo, ¿no?, algunos planes que tiene o que emprenda la World Taekwondo en cuanto a capacitación para árbitros en línea, ¿verdad? Hay mucha gente que, bueno, tiene esta inquietud. Bueno, precisamente lo estábamos comentando antes de iniciar la videoconferencia. Producto de esta pandemia, se está manejando que los próximos cursos de refrescamiento o de certificación de árbitros van a ser vía online. Hay un protocolo, empiezan a partir de septiembre, tienen que tener el aval de la federación del país, pero va a haber una diferencia. Va a haber cursos para graduar árbitros internacionales, va a haber cursos solamente de conocimiento, donde no tienen que tener, por ejemplo, ser un dan determinado o una edad determinada, sino que pueden ser participantes y tener el conocimiento de primera mano. Eso ya está corriendo a nivel de la Unión Panamericana, de la PATO. Y bueno, tenemos entendido que precisamente se le va a dar la misma información a los árbitros internacionales de Venezuela para los que deseen hacer el refrescamiento lo puedan realizar, y aquellos que ya tengan las condiciones para optar a árbitro puedan hacer el curso. Entiendo que no los van a graduar de árbitros internacionales online. Entiendo que para graduarlos sí van a ser de forma presencial, los que no son árbitros internacionales, pero los que ya son van a hacer el refrescamiento. Ahora bien, los que no se gradúan de árbitros internacionales ya tienen un escalón hecho y por supuesto ya tienen de primera mano, y luego lo que tendrían ya que ir al evento cuando se programe, pero ya tienen ganado gran parte del camino, ¿no? Ok. Guillermo, nos preguntan, bueno, esta pregunta va dirigida a ambos. Entendiendo todo el proceso de formación de un árbitro, ¿no? Siempre hay tutores, hay mentores. Nos preguntan cuáles son los referentes del arbitraje nacional e internacional, tanto para Martín Rodríguez como para Guillermo Rodríguez. Pero yo no quisiera comprometerme. Yo creo que todos los árbitros realmente del país los respeto muchísimo. Todos los árbitros del país en su momento, en su etapa. Hay árbitros de hace unos años atrás, hay árbitros que están emergiendo, que realmente en su momento han sido referencia y han sido mentores y tutores de muchos. A nivel internacional, como les dije, por supuesto está nuestro maestro Honky Kim, pero han habido directores de arbitraje a nivel regional, a nivel mundial. Yo creo que todos en su momento han hecho el mejor esfuerzo de que el taekwondo se mantenga como un deporte de justicia y de equidad. Y ahí sí quizás no es ser egoísta en nombrar a alguien. Creo que todos el esfuerzo, como lo decía muchas veces el maestro Honky Kim, cuando hay una competencia, el montarse en un autobús, el montarse en un avión, el ir a un curso, todo ese esfuerzo para mí es tan importante, como el que tiene más eventos mundiales, olímpicos, como el que sale de Maracaibo y va a Puerto La Cruz a un evento, que hace todo su esfuerzo. Para mí ese es una persona que es un héroe, que es una persona que realmente se valora, que es una persona, cónchale, que hace su mejor esfuerzo por estar ahí.
para mí también es un referente del taekwondo venezolano. Ok, Guillermo, en sintonía con el movimiento olímpico, con todos los avances y toda la evolución, ¿no?, de todo el panorama del olimpismo, el rol de la mujer, ¿no?, ha sido un tema que ha tenido un auge y ha adquirido una fuerza enorme. Y bueno, obviamente entendiendo que el arbitraje no escapa de ello, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¿Qué has visto a lo largo de los ciclos olímpicos en este sentido, ¿no? En las grandes competencias, ¿cómo está el movimiento del arbitraje femenino en el área panamericana y mundial en este momento? Sí, fíjate, Andrés, precisamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, por decisión de la Federación Mundial, por primera vez se dio lo que se llamó un arbitraje paritario. Anteriormente, la proporción era 70-30, es decir, 70 hombres y un 30% de mujeres. Para los Juegos Olímpicos de Río se dio 50 y 50. Éramos 30 árbitros, 15 hombres, 15 mujeres. En mi caso, era más difícil porque eran menos el cupo de masculinos para los Juegos Olímpicos. En el caso femenino, se ha ampliado muchísimo esa posibilidad a nivel internacional. De hecho, las edades para la realización del curso de arbitraje en el caso de las mujeres es menor. Se solicita solamente un segundo dan como tal y a partir de 21 o 22 años ya pueden realizar el curso internacional. Es importante entender, y aquí quiero ser referente para muchos, el árbitro es imagen de una competencia. El árbitro debe tener una buena condición física, el evento va a fluir y muchas veces el árbitro va a ser el foco de la atención del público. Entonces, se está buscando que no siempre se vea un hombre, se vean también mujeres, y precisamente la presencia, la apariencia personal es muy importante. Por eso mi invitación a todos los árbitros que tienen que estar entrenando, preparándose, que deben tener una buena condición física. De hecho, los cursos ahorita, que por eso hay unas características que por eso digo que no pueden ser al 100% los cursos online, porque las evaluaciones físicas son muy exigentes y quizás de manera online no las pueden realizar. Pero hay que entender precisamente que el taekwondo está buscando que esos árbitros sean un árbitro, por ejemplo, que inspire la práctica de nuestra disciplina. Entonces, bueno, a cuidarse bastante y entrenar, porque el día que nos corresponda hacer los cursos debemos estar en buena condición. Exactamente. Guillermo, tenemos dos preguntas para cerrar la sesión del día, ¿no? Una es referente al artículo 8. Nos plantean cómo, basado en este artículo, cómo aseguramos la permanencia de los atletas, ¿verdad?, de los mejores sembrados en la competencia, ¿verdad?, para su avance en la pirámide como tal. Bueno, fíjate, yo creo que ese es un trabajo que en el caso de nuestro país lo tenemos pendiente. Entiendo que el maestro José Ángel empezó a adelantar bastante de eso. Pero sí tenemos que buscar promover precisamente que en eventos futuros, que como entrenadores, como asociaciones, sugerir que ese sistema de ranking se establezca en el país. Y eso también funciona con mucha motivación, porque de repente yo soy el ranking número 3 de mi país por eventos, por participación. Y claro, eso también me va a ayudar a mí a seguir trabajando. Inclusive, fíjate que lo del ranking está a nivel de árbitros. Actualmente también existe ranking de árbitros por país, por participaciones, por eventos. Entonces, ¿qué busca eso? Bueno, yo tengo que ir a más competencias, tengo que trabajar más. Eso es una deuda que tenemos en el caso de nosotros pendiente y que, bueno, ojalá Dios mediante podamos en estas nuevas tecnologías poder ir trabajándolo en base a las características de cada estado y de nuestro país. Muy bien. Guillermo, ya para cerrar, ¿no?, nos gustaría que nos dieran un breve preámbulo de lo que será la próxima sesión. Hay muchas preguntas en torno al para-taekwondo, ¿verdad? Entonces, bueno, de repente explicar un poquito qué temas se van a tocar respecto al para-taekwondo, ¿no?
Y bueno, con eso finalizaríamos por el momento. Bueno, no sin antes, de verdad, agradecido con ambos, en nombre de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Taekwondo, de todos los cursillistas, bueno, manifestarles a ustedes dos, ¿no? Nuestra admiración, respeto y bueno, todo el agradecimiento del mundo por llegar, ¿no? Hasta los hogares de todos los que nos están viendo, ofrecerles todo este cúmulo de conocimientos. Y bueno, nada, Guillermo, eso para cerrar. Bueno, Andrés, para la próxima sesión vamos a trabajar los artículos quizás más polémicos, que son todo lo que tiene que ver con video replay, las faltas, quizás lo que es lo que todo entrenador y árbitro es la esencia de repente de un combate, ¿no? Lo que puede ser la diferencia de que yo no le di la instrucción bien a mi atleta, o por desconocimiento perdí, o precisamente lo que yo puedo reclamar. Eso es un poco lo que nos vamos a trabajar en la próxima sesión. En el caso del para taekwondo, entendemos que el para taekwondo también tiene sus propias características y como entrenador yo debo conocerlo. Por ejemplo, yo no puedo golpear a la cara ni con las manos ni con los pies. Entonces, ese tipo de tips son los que vamos a dar nosotros para que precisamente promovamos que aquellos atletas con sus condiciones muy particulares, precisamente que yo digo, que son muy valiosos para nuestro país y para nuestro estado, podamos ayudarlos a que se motiven a la práctica del taekwondo. Eso principalmente es lo que vamos a trabajar en esa sesión que tenemos establecido. Todavía no hemos definido si son una sesión para taekwondo completa o en una sola sesión trabajar los artículos que nos faltan y el para taekwondo. Por último, Andrés, bueno, agradecerte a ti, a la Federación, al Comité Olímpico, a Martín que me acompaña por esta jornada y sobre todo a todos los que de una u otra manera van a ver esta videoconferencia, que sigamos trabajando por el taekwondo, que hay muchas cosas por hacer, que estamos a la orden para poder apoyar a toda esa generación emergente, estamos también a la orden para que las personas que tienen años en esta disciplina, que sepan que el respeto que tenemos precisamente de su trabajo es muy grande. Y bueno, estamos siendo un gran equipo en las dificultades que se conocen a las personas. Y yo creo que este momento de esta pandemia lo que nos lleva es a que nos mantengamos unidos con mucho deseo, con mucha motivación. Y como te decía previamente, el poder vernos las caras, el poder saber que estamos ahí, vamos a continuar para que precisamente nos sintamos nosotros bien y sepamos precisamente que en nuestras manos está el futuro del taekwondo. Bueno, Guillermo, excelentes y oportunas palabras, ¿no? de cierre. De verdad que extendemos nuestro agradecimiento a todo el equipo del Comité Olímpico Venezolano, especialmente al profesor Eduardo Álvarez, presidente, a Zuleika Seijas por ser la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que es el Centro de Formación Olímpica. Y bueno, obviamente a todos nuestros cursillistas, de verdad, los invitamos para la próxima sesión, la cual estaremos anunciando con precisión en cuanto a fecha y hora en las próximas horas, ¿no? A través de los grupos, de los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos de esta certificación nacional de entrenadores. Y bueno, de verdad, el mayor de los éxitos. Guillermo, Martín, agradecido con ustedes por aportarnos sus conocimientos y nos vemos en la próxima clase. Saludos marciales a todos.